Estimados papás, muy buenas noches, muy buenas y frías noches tengan todos ustedes. Y pues bueno, en esta ocasión queremos presentarles pues un programa bastante completo, un programa de sexualidad, en el cual pues la idea es que en este taller los chicos pues disipen dudas y puedan ser encaminados de la manera más adecuada en cuanto a estos temas que luego para nosotros como padres de familia, pues es un poco complicado tratar, ¿no? Entonces, pues, ¿quién mejor que un experto? Y en este caso, pues, se encuentra con nosotros el especialista Xochitl González, quien, bueno, pues nos dará un esbozo acerca de este taller que pretendemos impartir en el SEAM. Y bueno, pues como siempre, agradecer la presencia de mis colaboradores, nuestra subdirectora Luzma Cardoso, nuestros psicólogos Tania y Leonardo, y también en sistemas el ingeniero Raúl Montoya. Bueno, pues sin más preámbulo voy a ceder la palabra a Xochitl para que les explique en qué consiste esto. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidas todas y todos. Pues para mí, en principio quiero decirles que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes porque hablar de educación sexual es un tema que es fundamental, ¿no? En el desarrollo de las infancias y de las adolescencias, así que de verdad es que agradezco mucho el interés del SEAM por ocuparse en temas, además de temas académicos que son importantes, por supuesto. La educación sexual es un tema sumamente formativo y necesario por muchísimas razones. Entonces, bueno, vamos a empezar y por ahí vamos a ir profundizando en algunos conceptos y en algunos temas. Parte de presentar el programa, quisiera explicarles no solamente en qué consiste el programa, sino algunos conceptos de sexualidad que creo que es importante que reflexionemos sobre ellos. Entonces les pido por favor si me ayudan con la siguiente diapositiva. Y quiero empezar presentándome. Pues yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría en psicología clínica infantojuvenil, una maestría en psicoterapia infantojuvenil y otro en educación emocional y neurociencias aplicadas. Tengo un diplomado también en arteterapia. Actualmente soy educadora sexual de infancias y adolescencias. También formo parte de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Y bueno, pues desde hace 17 años dirijo un centro que ahora, justo por diferentes necesidades, cambiamos de nombre porque psicología para niños quedaba como muy reduccionista en muchos sentidos. Entonces, bueno, actualmente Crescentia es un centro de psicología que está especializado en infancia y adolescencia, y pues ahí trabajamos en diferentes evaluaciones, terapia, talleres, programas, y bueno, pues esa soy yo, así que mucho gusto a todas las personas que se siguen uniendo, y si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva. Creo que es súper importante que empecemos a reflexionar sobre de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Creo que no ha cambiado, ¿verdad? Chicos, si me ayudan. No, todavía seguimos en la misma diapositiva, la de tu ¿Me ayudan, por presentación. favor? Siguiente. Raúl, si nos puedes apoyar con la siguiente. Listo. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues a ver, si vamos a hablar de educación sexual, creo que lo primero que necesitamos es reflexionar sobre de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Bueno, muchas veces nos limitamos a hablar de sexualidad pensando que solamente tiene que ver con genitalidad o con relaciones sexuales y reducimos hasta ahí, ¿no? Y es completamente esperado porque la misma educación sexual que recibimos cuando estábamos en primaria, pues solamente se reduce a eso, y la verdad es que eso sigue sucediendo. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos también de emociones, de expresiones, de vínculos, de comportamientos sexuales, de valores, creencias, actitudes, y de relaciones sexuales, y también de cambios corporales, de autoconcepto, de amistad, de
de cultura, incluso también tiene que ver con sexualidad, de interacciones, de pensamientos. El concepto de sexualidad es súper amplio, ¿no? Y al reducirlo solamente a genitalidad o relaciones sexuales, pues dejamos muchas cosas fuera que son fundamentales en el desarrollo de las infancias y de las adolescencias. Siguiente, por favor. Bien. La sexualidad, como ya les decía, también tiene que ver con las actitudes que tenemos, lo que pensamos, los sentimientos, los aspectos biológicos, los significados personales y también las conductas que tenemos relacionadas con la reproductividad, el género, el erotismo y los vínculos afectivos. Ahora les explico un poco más sobre eso. Siguiente. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del modelo holónico del doctor Eusebio Rubio, que además tuve la oportunidad de que fuera mi maestro, y esto es un modelo que es muy interesante porque justo cada uno de estos aritos que ustedes ven aquí es un sistema que termina formando un gran sistema, ¿no? Es un subsistema que hace a otros sistemas y esto es lo que va conformando la sexualidad y tiene que ver con 4 holones, que holón es como un sistema, como les decía ahorita, un subsistema que a la vez permite a un sistema mucho más grande de funcionamiento y tiene que ver con el género, con los vínculos, con el erotismo y con la reproductividad. Estos holones o estos sistemas están conformados por una base corporal y también por una base mental. Y es así como estos 4 sistemas van engranándose y funcionando o disfuncionando de diferentes maneras y entonces eso en términos completos estamos hablando de la sexualidad. Siguiente, por favor. Aquí vemos otro sistema, no solamente, o sea, estamos como muy acostumbradas y acostumbrados a ver sistemas que funcionan de diferentes maneras. Sin embargo, la sexualidad no la vemos como un sistema, ¿no? No todas las personas, y menos desde esta perspectiva del modelo holónico, que es relativamente nueva y que pues pone en la mesa la importancia de amplificar nuestra percepción como cualquier otro sistema, ¿no? Así como este sistema que vemos aquí. Siguiente, por favor. Este otro sistema que es un ecosistema, ¿no? Ahí vemos diferentes sistemas coexistiendo y que hacen que un sistema más grande funcione. Bueno, pues lo mismo pasa con la sexualidad. Siguiente. Y aquí vemos pues un sistema biológico, ¿no? O sea, hay sistemas y subsistemas en la mayoría de las cosas y entonces en la sexualidad también. Así que les comparto estas imágenes porque creo que es importante de entrada amplificar la perspectiva que tenemos sobre la sexualidad para entender de una manera más amplia y mucho más objetiva qué es entonces educación sexual. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de género, bueno, pues hablamos de masculinidades, de feminidades, pero también hablamos de ideas, de actitudes, de diferentes valores, de suposiciones incluso, de emociones, de la visión que se tiene del mundo. De los 4 holones, este es el más rápido en desarrollarse y funciona como un punto de referencia para los otros holones, o sea, desde el lugar donde veo y la perspectiva de vida que tengo, es entonces que me voy vinculando y que voy viviendo los diferentes holones en diferentes etapas de desarrollo. La identidad de género está construida en el género como un elemento central, o sea, a partir de que pensamos, que creemos cuáles son nuestros valores, es que vamos formando una identidad y un autoconcepto. Entonces, la identidad, pues, es este marco interno que da referencia y que nos permite responder a quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, a dónde vamos. Digo, no siempre es fácil responder estas preguntas, pero visto, o sea, desde una perspectiva de autoconcepto, de identidad, que es algo fundamental. Siguiente, por favor. Siguiente, bueno, ahí vemos diferentes expresiones, tipos de expresiones. Y cuando hablamos de vínculos, bueno, pues la primera vinculación, y es fundamental, es la vinculación que se tiene con la madre, con el padre o con las o los cuidadores, ¿no? Los expertos en
teoría del apego y en vinculación, pues lo que dicen es que desde los 8 meses más o menos se puede predecir el tipo de apego que va a tener el bebé. Imagínense la importancia que tienen los vínculos afectivos. Y esta es la primera vinculación, ¿no? También se dice que no podemos, bueno, las infancias no pueden estar vinculadas con más de 4 o 5 personas, porque imagínense qué sucedería al desprenderse de esas personas. O sea, nos dolería mucho, nos duele mucho, ¿no? Despegarnos de ciertas personas. Imagínense que estos vínculos fueran como súper profundos con todas las personas, pues habría un sufrimiento muy fuerte, ¿no? No se le puede entregar eso, este vínculo especial a cualquier persona. Bueno, por eso en sexualidad pues hablamos de la importancia de los vínculos y es esta capacidad humana de formar lazos a través de los sentimientos hacia otras personas. Las emociones vinculantes en conjunto con las ideas y con las concepciones, ¿no? Las y los adolescentes están en una etapa fundamental de vinculación, incluso de empezar a vincularse desde otro lugar, tal vez relaciones menos de amistad y más de enamoramiento, de romanticismo, de pareja, y por eso también es como súper importante desde dónde nos vinculamos y cómo eso también es una expresión fundamental en la sexualidad. Siguiente, por favor. Bien, siguiente. Erotismo, pues es una conducta erótica y cuando hablamos de erotismo se los estoy explicando de manera muy sencilla, pero intento como amplificar la concepción que tengan de sexualidad. Cuando hablamos de erotismo, pues hablamos de esta capacidad de experimentar sensaciones corporales agradables. Es un elemento de la sexualidad que nos remite a las experiencias más comúnmente identificadas como sexuales. Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente. La reproductividad no solamente, o sea, tal vez la entendamos como esta capacidad para reproducirnos, pero desde la perspectiva del doctor Eusebio Rubio, del modelo holónico, no solamente tiene que ver con reproducirnos, también tiene que ver con la manera y la forma en la que somos cuidadores y cuidadoras y cómo ejercemos estas tareas de paternaje, de maternaje, cómo somos cuidadores con otras personas, por ejemplo, con hermanos o hermanas más pequeños, y también habla de la manera en la que reproducimos nuestras ideas, nuestros pensamientos, no se reduce nada más a una reproductividad biológica. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, ¿por qué les explico esto? Bueno, además de que tiene el propósito de amplificar la concepción, como ya les decía, sobre la sexualidad, pues el programa 1, 2, 3 por mí y por todas mis sensaciones está basado en el modelo holónico del doctor Eusebio Rubio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos, en todas las clases del programa, vamos a trabajar con los diferentes holones, que la verdad es que cuando ya nos introducimos más a profundidad al tema, nos damos cuenta que estos holones pues constantemente se encuentran, ¿no? En la etapa de desarrollo en la que están sus hijas y sus hijos. Entonces, ahora sí, pues vamos a hablar sobre educación sexual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual? En principio, es una materia que sigue pendiente. Hasta ahora podemos, la siguiente, por favor. Es una materia que sigue pendiente porque, como les decía en un principio, educamos desde nuestra propia sexualidad. Creemos que necesitamos ser expertas o expertos para hablar de estos temas. Incluso las y los docentes pueden considerar como que esto no lo podemos hablar porque hasta dónde decimos. Y entonces en estos huecos que vamos dejando, pues se van llenando de muchas cosas, ¿no? Y ahí tenemos un montón de redes sociales, un montón de personas que están educando en sexualidad a través de la música, de formas de comportamiento, de retos, en fin, hasta el género, como les decía en un principio, pues tiene que ver también con la manera en la que nos expresamos y cómo nos vestimos. Y es increíble que hasta la fecha, pues casi todos hacemos como esta expresión, ¿no? De la señora que tenemos ahí y que vemos. Siguiente, por favor. Y es interesante también
profundizar en qué pasa, por qué no educamos formalmente en sexualidad, formalmente. Pues algunas razones tienen que ver con esta herencia, esta transmisión generacional. Yo pude haber aprendido desde niña que de este tema no se hablaba. También hay un aprendizaje emocional, es un componente fundamental en la sexualidad, y entonces tal vez yo no sé emocionalmente cómo acomodar ciertas emociones que me pueden generar displacer, y yo aprendí que de estas cosas no se hablan, ¿no? Hay también muchas creencias limitantes, nos falta educación, o sea, ¿cómo educamos en sexualidad si no tenemos educación sexual, no? También, pues, desde nuestras propias experiencias, algunas displacenteras, algunas otras placenteras, pero que no sabemos cómo transmitir, porque creemos, hay una inseguridad constante. Como les decía anteriormente, creemos que necesitamos ser expertas o expertos para hablar de sexualidad, y en realidad cuando nos ponemos a pensar sobre qué temas somos expertos, pues en bien poquitos temas somos expertos, en realidad no sabemos mucho de muchos temas, ¿no? Siguiente, por favor. Y creemos entonces que la sexualidad se da así, ¿no? O sea, o la hemos recibido así, de una manera formal, reduciéndolo a cuestiones biológicas, masculino-femenino, en un salón de clases, en donde hay incluso una restricción de emociones, en donde nadie se puede reír y los temas pueden ser un poco aburridos. Esta es la educación sexual que se da generalmente en las escuelas. Siguiente, por favor. Y entonces la educación sexual pues es un proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman formal e informalmente los conocimientos, las actitudes y los valores respecto a la sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen desde aspectos biológicos, estos que son relativos a la reproducción, hasta los asociados, como ya les decía, al erotismo, la identidad y las representaciones sociales de los mismos. Es especialmente importante considerar el papel que el género juega en este proceso. Siguiente, por favor. Ahora que sabemos esta definición de educación sexual formal, entonces podemos identificar de manera más asertiva qué pasa con la educación sexual informal. A ver, cuando hablamos de educación sexual formal, pues la mayoría de las veces, como ya decíamos, se aborda desde la genitalidad y la reproductividad. En general, el aprendizaje resulta ser poco significativo, porque quienes dan esta información, pues tampoco están preparadas emocionalmente para transmitir estos conocimientos, y entonces hay como mucha represión de ciertas emociones, no se permite ni se facilita, y también, bueno, esta represión de sensaciones mientras se imparte, ¿no? Y la educación informal, pues no se imparte de manera sistematizada, no necesitamos un salón de clases, pero sí se da a través de la cotidianidad. Y podríamos decir es que yo no educo en sexualidad porque no doy información, pero en realidad los silencios también educan, incluso hasta de manera muchísimo más significativa, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto en relaciones afectivas, en relaciones de amistad? ¿Qué emociones me permito expresar? De qué cosas no hablo, y esto por supuesto que también es una educación, y aquí el aprendizaje es sumamente significativo. Siguiente, por favor. Tenemos en TikTok, en Instagram y en diferentes redes sociales a los educadores que son realmente significativos, que comparan el material, la manera, la forma en la que se imparte en un salón de clases con las personas que hacen retos, que dan información de manera súper llamativa, con una superproducción de videos, y ahí es donde está la verdadera educación. Y no hay un referente que ayude a las infancias y a las adolescencias, y yo diría también a las personas adultas, a cuestionarse algunas cosas. No hay como este espacio de diálogo en donde se pueda reflexionar que eso que está sucediendo pues es una conducta no saludable sexualmente, o sí, no lo sé. Siguiente, por favor. Otra cosa que es importante que considerar pues es con qué generación estamos hablando, cuáles son las características de la generación con la que estamos trabajando o con la que pretendemos trabajar,
Bueno, pues son niñas y niños, adolescentes, nacidas y nacidos entre 2010 y mediados del 2020. Siguiente, por favor. Es decir, que son niños más o menos que están en este momento de preescolar a primero, segundo de secundaria, ¿no? Dependerá ahí como de edades, pero más o menos ahí está esta generación llamada alfa y tiene características muy especiales. Siguiente, vamos a verla. En principio, pues se les llama nativas y nativos digitales porque nacieron en la era de la digitalidad, pero eso no significa que sepan usar y que tengan sentido común y un criterio para saber qué es adecuado o qué no es inadecuado, incluso qué es saludable y qué no es saludable. O sea, seguramente de manera técnica tienen un montón de información y mucho más que nosotras y que todas las personas, pero eso no significa que sepan cómo elegir y qué discernir. Además, otra característica es la impaciencia. Seguramente se dan cuenta, es una generación que tolera muy poco la frustración. Se dice que sus tiempos de atención son muy cortos, específicamente de 8 segundos, que es más o menos el tiempo que dura nuestra atención, o que sí, que capta nuestra atención cuando vemos un espectacular. También hay una hiperconexión. Esta generación entiende al mundo a través de dispositivos, tienen un acceso muy temprano y la pandemia también vino a acelerar esto y constante a dispositivos electrónicos. Hay una gran familiaridad con plataformas en línea desde edades muy tempranas, hay una mayor exposición a desinformación, por supuesto, y se dice que son hijas e hijos de la exposición porque, bueno, pues antes mamás y papás los mostraban en redes sociales, ¿no? A lo mejor cuando eran niñas y niños. Por eso podemos ver que su manera de mostrarse en redes sociales, no sé, de pronto hay una foto que pareciera que hay un desorden, ¿no? O que muestran solamente una partecita de las cosas. Es como un lenguaje diferente. También hay una hipersexualización, o sea, vivimos en un mundo hipersexualizado, pero esta generación en especial y posteriores tiene esta característica de hipersexualización porque hay una mayor exposición de contenido en línea, también hay mayores riesgos de identidad e identidad digital. No sé si habían escuchado este concepto, que a mí me parece también súper interesante. Yo que me dedico a psicología clínica y hacemos evaluaciones y damos terapia, vemos como muchas fragmentaciones en el autoconcepto y la identidad de las infancias y de las adolescencias. Bueno, pues ahora hay otro componente que complejiza un poco más las cosas, que es la identidad digital. O sea, quién soy en el mundo real y quién soy en el mundo digital. Esto está generando conflictos fuertes en el autoconcepto y de identidad también, ¿no? O sea, antes a lo mejor, no sé, nos invitaban a una fiesta y pues podías ponerte muy triste porque no íbamos, pero ahora están viendo en redes sociales lo que va sucediendo y hay como, o sea, desde la manera en la que se vinculan, lo que comentan, o sea, parecería como que mi hija, mi hijo está aquí sentado en el comedor o está en su recámara y todo el mundo que va sucediendo, o sea, conflictos, ¿no? Relaciones van y vienen, suceden un montón de cosas en el mundo digital, ¿no? Y es ahí donde esta identidad a veces tiene una mayor fuerza que la identidad, o sea, para ellas y para ellos pareciera que eso es lo que les identifica, las fotos que suben, cómo se ven, cómo interactúan, en fin. También hay una adicción a dispositivos, o sea, para nosotros, la mayoría de las personas, pues es difícil ya estar sin un celular, ¿no? Llegar a algún lugar sin saber una dirección, no memorizamos teléfonos, tal vez, ahí tenemos anotadas muchas cosas, o sea, hay una gran dependencia, ¿no? Del uso de dispositivos, justo ahorita, gracias a eso, y también hay cosas muy positivas, por supuesto, ¿no? Pero esta generación en especial ve sus dispositivos como una extensión de ellos y de ellas mismas, o sea, prácticamente como si fuera un brazo. Por eso seguramente les ha pasado que intentan castigar dispositivos y es, o sea, una desregulación tremenda que puede incluso alcanzar momentos de crisis agudas, ¿no?
Otra cosa importante es que superan a sus mamás y a sus papás en habilidades tecnológicas a muy temprana edad. O sea, esto se estima que podría ser a los 8 años, a los 8 años una niña, un niño sabe mucho más de tecnología o tienen mayores habilidades tecnológicas que nosotros. Ahora, esto es importante pensar que esto sucedía antes de la inteligencia artificial. O sea, con la inteligencia artificial estamos en otro lugar. No quiero asustarles, pero es otro lugar. Está siendo ya otra manera de concebir el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, pues este programa de educación sexual, nosotros llevamos 2 años ya dándolo en varias primarias y justo parte del programa es también dar una capacitación a las y los docentes, trabajar con las mamás y con los papás. O sea, si realmente queremos hacer un adecuado programa de educación sexual, no lo vamos a lograr con una sola intervención. O sea, estamos luchando, entre comillas, con un monstruo de 6 o 7 cabezas. La música, les decía ahorita, las redes sociales, lo que sucede allá, nosotros estamos sumamente alejadas y alejados, ¿no? Entonces no podemos pretender educar en un taller, no podemos reducirlo solamente a hablar de relaciones sexuales o incluso es como, no, pues ya aquí le voy a explicar, ¿no? Vemos por ahí algunos chistes de, hijo, hija, necesitamos hablar de sexualidad contigo. Sí, mamá, ¿qué quieres saber? No, bueno, o sea, estamos en otro momento, ese chiste ya ni aplica, ¿eh? Y en estas primarias hemos hecho pues una investigación de manera más cualitativa con las y los docentes. Siguiente, por favor. Y lo que encontramos, les preguntamos cuáles eran las situaciones actuales que no reflejaban entornos seguros con las infancias. Y bueno, identificamos 3 principales, que es la violencia, el mundo digital y los vínculos afectivos. En la violencia, algo que identifican como un riesgo alto es la violencia sexual y la agresión. Específicamente en violencia sexual, la hipersexualización que hay con todo el contenido digital, la agresión sexual, en cuanto a mostrar partes sexuales, incluso o conductas sexuales no saludables. En agresión, pues agresión verbal, física, discriminación, abuso, acoso, bullying. En la música, pues letras de canciones con vocabulario inadecuado, con contenido sexual, agresivas. O sea, ¿quién está haciendo contranarrativa sobre eso, no? Hace poco en una primaria, justo niñas y niños desde segundo grado estaban cantando una canción que está como muy de moda, yo no la conocía, y había hasta un reto viral, pero dice cosas sexualmente explícitas, ¿no? Y tuvimos que hacer por ahí una intervención. O sea, esto, y más ustedes con hijas e hijos de secundaria, pues seguramente muchos de estos contenidos ni se dan cuenta, ¿no? Que están sucediendo, pues, que pasa como en este mundo, a diferencia de niñas y niños más chiquitos. En redes sociales, pues contenido inadecuado, acceso a contenido pornográfico a muy temprana edad, exposición en redes sociales, acceso a información falsa y pues uso de dispositivos y navegación sin vigilancia. En cuanto a comunicación, identificaron que había falta de comunicación entre alumnos y docentes y también falta de confianza entre alumnos y docentes. Entonces, ¿cuáles son los espacios y los entornos en donde las infancias y las adolescencias están expresando qué sienten, dónde se da esta contranarrativa? O sea, es realmente complejo, ¿no? Como la vida, compleja y profunda. Siguiente, por favor. Paralelamente, nosotros en el consultorio, pues cada vez vemos más casos desde cuarto de primaria, de depresión, ansiedad e ideación suicida. Tuvimos incluso en el centro que comprar una prueba para medir la tentativa, la ideación y el porcentaje, porque cada vez es más frecuente que recibamos específicamente a adolescentes con ideación suicida y también con trastornos de conducta alimentaria. Entonces, a ver, ¿por qué les digo esto? No les quiero asustar, pero este es el resultado de lo que vemos clínicamente, ¿no? O sea, algo que para mí, llevo ya muchos años trabajando en psicología clínica, en el área clínica, algo que a mí me frustra o me frustraba
es que difícilmente podía hacer intervenciones de educación o preventivas. O sea, cuando alguien llega al centro es porque ya hay un síntoma, ¿no? Algunos más grandotes, algunos más chiquitos, algunos más clínicos, algunos más graves, pero difícilmente se puede hacer algo desde la prevención y la intervención en mi quehacer, ¿no? Por eso fue que empecé a hacer estos diferentes programas y de verdad se los digo, o sea, las niñas, las infancias y las adolescencias lo que necesitan es un espacio donde poder expresarse. Hemos tenido resultados maravillosos, algunas y algunos de ustedes pues tal vez sean papás y mamás del Queen y pueden pues ir como la experiencia del programa. Siguiente, por favor. Justo preguntamos a niñas y a niños de sexto grado por qué creían que era importante hablar sobre sexualidad, aprender, perdón, sobre sexualidad. Bueno, algunas de las respuestas que dieron es para saber lo adecuado de lo que no, para poder hablar con alguien de confianza sobre estos temas, para que cuando tengas cambios en tu cuerpo, sepas de ellos y no lleguen de sorpresa, para saber en quién confiar, poner límites y distinguir a tus amigos y no solo de sexo, o sea, no solo centrado en lo sexual, ¿no? Para estar preparados y no cometer errores cuando estemos grandes, para saber cómo nacimos, para no cometer el error de pensar que solo es sexo. Qué maravilla, ¿no? O sea, justo empezamos platicando y profundizando en ampliar esta concepción de sexualidad. Siguiente, por favor. Algo también que es, o sea, que está siendo de verdad un problema de salud es el uso adictivo a la pornografía. Algunos datos bastante interesantes sobre este tema es, pues, de entrada, el 50% de los adolescentes nunca ha hablado de sexualidad con sus familias. El 77% de los adolescentes, las y los, nunca ha hablado sobre pornografía con sus familias. Claro, ¿no? Que van a andar hablando, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde tienen esa contranarrativa que les decía anteriormente? Alrededor del 70% de adolescentes acceden a la pornografía de forma accidental, el 37.7% de los chicos y el 19.3% de las chicas tienen el riesgo de desarrollar un uso problemático con la pornografía. Las y los adolescentes con mayor consumo de pornografía tienen mayores rasgos narcisistas. Ahí están las fuentes. Categorías del uso de pornografía, bueno, pues podemos hablar como un consumo responsable, un consumo enfermizo y un consumo compulsivo, ¿no? Esto es de acuerdo con Save the Children. Algo que a mí me estremece el corazón es, si ustedes ponen en este momento, porque esto lo hice ayer o hoy, seguramente a lo mejor ya se movieron los números, el grado y el nivel de pornografía que están viendo las infancias es de verdad complejo. O sea, a lo mejor cuando nosotros nos tocó ver pornografía, bueno, pues era un contenido específico, ¿no? Una revista, no era tan fácil, iba para allá y para acá, y ahora en unos pocos minutos se puede ver de verdad hasta lo que se imagine, ¿no? Zoofilia, necrofilia, orgías, y esto es un dato que a mí me estruje el corazón. O sea, si ustedes buscan en Google violación grupal porno, fíjense la cantidad, 1.540.000 resultados en 23 segundos. O sea, y esto es lo que está educando a las y los adolescentes en sexualidad. Siguiente, por favor. Este otro dato también estruja el corazón. 90% de los universitarios varones cree que la pornografía es fiel a la sexualidad real y algunas de las escenas que ven las trasladan a sus prácticas, asumiendo conductas de riesgo y violentas, de manera que un 11% de las mujeres afirma haber recibido violencia de alguna pareja sexual. Pornografía y educación afectiva sexual, esta es la fuente. Siguiente, por favor. Y ahí están nuestras infancias y adolescencias educándose a través de dispositivos. A ver, no quiero solamente hablar mal de los dispositivos para nada, o sea, no se trata de prohibirlos, se trata de enseñar y de educar. Pero como son temas que nos cuesta mucho trabajo hablar
y que por eso les decía que la educación sexual es una asignatura pendiente, tendría que estar en todas las escuelas, pues no hay otros referentes. O sea, además, en esta etapa de desarrollo, pues si antes no se habló sobre sexualidad, difícilmente se va a hablar en este momento, ¿no? Entonces, ¿quién hace estas contranarrativas? ¿Quién está educando? Pues justo, ¿no? Eh, no sé, influencers, redes sociales, y además contenido que pueden encontrar formal en Internet, pero no hay este acompañamiento emocional. O sea, eso nos toca a las y los docentes, a las familias, porque esta educación, bueno, pues puede ser como muy formal, buscando ciertos contenidos en Internet, pero es difícil que se libren de no encontrar un contenido pornográfico, y también con las y los amigos, ¿no? O sea, ¿qué saben las y los amigos? Y entonces ahí se van creando un montón de información, y a quienes nos toca, pues no hacemos nada, ¿no? Por un montón de razones que ya vimos un poco. Siguiente, por favor. El 30% de infancias y adolescencias reconoce que la pornografía es su única información sobre sexualidad, y más de la mitad que la pornografía en línea les da ideas para sus propias experiencias sexuales. Hace poco, en una clase que tuvimos con infancias de 5º grado, evidentemente lo que estaban trayendo a la clase era una escena pornográfica. Hablábamos sobre nombrar adecuadamente las partes del cuerpo, la higiene, el cuidado, y entonces un chico dijo que era importante tener el pene grande, ¿no? Entonces preguntamos, pues ya se imaginarán, ¿no? Entre risas y demás, por qué era importante. Hasta dio el dato que había un mexicano que era el que tenía el pene más grande. Luego ya busqué y en realidad tiene una malformación, tiene un prepucio muy grande y bueno, ¿no? Pero, o sea, fíjense el referente, además desde una malformación, ¿no? Y entonces este chico decía, fue una clase muy interesante, porque preguntábamos por qué creían que era importante tener el pene grande, ¿no? ¿Por qué a las personas eso les importaba? Entonces este chico decía que era muy importante porque eso le gustaba a las mujeres. Otro chico también estaba de acuerdo con eso. Alguien más decía que es que sí era muy importante porque así como los altos, las personas que son más altas, pues, o sea, son como pues más altas, ¿no? Tienen más fuerza, pues lo mismo pasa con los penes, ¿no? Les digo, todos los referentes evidentemente eran pornográficos, o sea, entonces, bueno, empezamos a explicar. Alguien más dijo que era por inseguridad, y empezamos a hacer estas contranarrativas. O sea, es necesario como dar esta información. ¿Quién va a hablar de eso? O sea, los chicos para empezar, y las chicas, ¿en qué ambiente se sienten seguras y seguros para hacer esta pregunta? Imagínense si este referente tiene que ver evidentemente de pornografía, ¿desde dónde basan su autoconcepto al no tener un tamaño de pene como el que están viendo, al no moverse como se mueven? O sea, necesitamos explicar a profundidad que eso no representa la realidad, ¿no? De hecho, son edades en las que no tendrían que estar, por supuesto, teniendo acceso a este contenido, y además, como les decía, un contenido que cada vez sube mucho más de nivel, ¿no? Y esto genera un montón de situaciones complejas en la vida sexual adulta, pues porque los referentes justo tienen que ver con cosas que no son reales, y hay una desconexión de qué siento, de cómo bien tratarme, de cómo bien tratar a mi pareja. Entonces, de raíz, o sea, y no hablemos de embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, sino desde la vinculación, ¿no? Y la perspectiva que tienen sobre qué sería una relación sexual. Tengo la fortuna de conocer a un doctor español que está haciendo una gran investigación en el tema, y él ya está atendiendo a muchas adolescencias que tienen un uso adictivo de la pornografía, y decía que un chico de 11 años le preguntó: oye, doctor, ¿tú crees que ya sería bueno como iniciar mi vida sexual? Y dijo: no, bueno, pues yo qué te voy a decir, ¿verdad? O sea, eso es tu decisión. Sí, yo, pues no sé, pero ¿sabes con qué me gustaría iniciarla?
con un trío. Imagínense, 11 años, o sea, hay una distorsión completamente de la vinculación, del erotismo, del respeto, o sea, es un problema de verdad grave. Por eso en muchos países están prohibiendo el uso de ciertas redes sociales, de cierto acceso a tecnologías, porque está trayendo problemas a nivel comunitario, de salud mental, de muchísimos, que trastoca muchas cosas de fondo, de manera profunda, que enferma, porque no hay este espacio, ya está ahí, ¿no? O sea, no vamos a poder hacer mucho. Bueno, no en cuanto a lo prohibitivo, sí en cuanto a poder educar adecuadamente. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ya les decía, desde aquí surge este programa, no es un taller, eso es bien importante decirlo. Yo pues les llevo bastante tiempo estudiando cómo hacer un programa educativo, o sea, la base es que hay que tener objetivos muy claros, incluir a diferentes miembros de la comunidad, porque pues a lo mejor muchos de estos datos ustedes no los conocían, ¿no? Y pues al no conocerlos, cómo se hace como este proceso educativo de poder conectar y dar esta información que se necesita. Siguiente, por favor. Pues ya les decía lo de la constante exposición a contenido sexual. También México somos el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, además de este consumo adictivo que ya les decía, y los nuevos usos y costumbres que también van a surgir o están surgiendo a partir de la inteligencia artificial. Entonces, estas son justificaciones suficientes para crear e implementar un programa como este. Siguiente, por favor. Los objetivos del programa de educación sexual están alineados con la UNESCO y bueno, son como grandes objetivos y tendremos pequeños objetivos, ¿no? Como todo, pero estos 3 grandes objetivos son que las infancias y adolescencias aprendan sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, brindar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les empoderen para ser conscientes de su salud, de su bienestar y de su dignidad, y que logren desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas. Siguiente, por favor. Ya les decía que no hay como una persona que haga un referente distinto y entonces lo que se encuentra en Internet pues es una referencia absoluta, ¿no? Más siendo nativas y nativos digitales, lo que se ve es no solamente en cuanto a información, sino en cuanto a imágenes, ¿no? Me refiero específicamente a la pornografía y a las maneras de comportamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esa es la importancia de que nos volvamos brújulas, guías, ¿no? Que contengan, que expliquen, que contengan. Siguiente, por favor. Y algo importante también que quiero compartirles es que la sabiduría no viene de la edad, sino de la educación y el aprendizaje, ¿no? Como dijo tan atinadamente Anton Chekhov, que aquí tengo un libro de él. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la propuesta para trabajar? Bueno, el formato del programa es que, ya lo platicamos con el colegio, es que lo impartamos en 4 clases. Cada clase tendrá una oración de 3 horas. Va a ser como un mini taller, o sea, en cuanto a la manera de impartirlo, usamos metodologías de ludopedagogía, de juegos cooperativos, de arte terapia. No son clases formales, o sea, hay mucho juego, hay mucho movimiento, porque no podemos pretender educar en sexualidad sin incluir el cuerpo y propiciar y buscar estos contactos consensuados, respetuosos, abiertos, ¿no? Eso también es súper importante. Las clases se impartirán idealmente en presencia de algún o alguna docente. El programa incluye también 2 sesiones con mamás y con papás para ir explicándoles que vamos trabajando y caminando de la mano. También vamos a impartir una capacitación para docentes y personal educativo. O sea, necesitamos avanzar en comunidad. Si no, no estamos hablando de un programa y también debo ser muy honesta con ustedes. Para que un programa educativo realmente tenga el impacto más alto al que queremos llegar, necesitan pasar 2 o 3 años. Eso no significa que en el primer año no vamos a ver resultados,
pero es una constante, ¿cómo les diré?, sensibilización y desensibilización y un proceso significativo de aprendizaje, ¿no? O sea, esto va mucho más profundo que memorizar, que poder definir un concepto. O sea, realmente buscamos que este aprendizaje sea significativo y práctico para que lo puedan implementar en todas las áreas de su vida. Siguiente, por favor. Tenemos ya una calendarización. Bueno, las clases van a ser los viernes. Entiendo que viernes de consejo. Ahorita la escuela nos explica mejor. Y bueno, la primera clase sería el 23 de febrero, la segunda el 15 de marzo, la siguiente el 26 de abril y la siguiente el 31 de mayo. Como estamos en un nivel de secundaria, los grupos pueden ser mixtos. O sea, en las primarias sí trabajamos por grados y toda la información que les damos está adecuada y bajadita y desmenuzadita para cada grado, considerando etapas de desarrollo, madurez y con una base, por supuesto, bibliográfica y metodológica. En secundaria no es necesario hacer esa segmentación, de manera que porque toda la información la vamos a abrir, o sea, en esta etapa de desarrollo ya están expuestas y expuestos a toda la información. Entonces, más bien, organizaremos los grupos desde otro lugar, como mejor convenga desde otro lugar, pero no por grados escolares. Siguiente, por favor. El costo del programa es de 3,000 pesos por el programa completo y bueno, hay diferentes formas de pago, hay un 10% de descuento por pronto pago. Es para esto, para tener este beneficio es importante pues pagar la totalidad del programa. Tenemos por ahí fechas límites, también se puede pagar, o sea, hacer 3 pagos, que además estaría muy cómodo. Uno sería en enero, febrero, marzo, y lo que incluye el programa, pues es lo que ya les decía hace ratito, la capacitación, las clases para las adolescencias, la capacitación para las y los docentes y el espacio para ustedes en estos grupos que estaremos pues viendo cuál es la necesidad de las adolescencias y ser también un canal entre toda la comunidad. No es que vayamos a andar de chismosas, pero sí un canal que pueda unir y que podamos identificar de manera preventiva qué se necesita, qué están necesitando la población, ¿no? Tenemos una prueba maravillosa con justo este doctor español que les decía, que además es una prueba que está contextualizada y estandarizada con población mexicana y española. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, hay muchas pruebas que son pruebas como más proyectivas, ¿no? Como dibujos y demás. Hay otras pruebas que sí se necesita pues un rigor y cierta población de diferentes lugares. O sea, no, por ejemplo, hablando de inteligencia, pues la inteligencia no es lo mismo para una persona o para personas de la India o personas italianas o nosotros mexicanos, ¿no? Entonces es ahí donde se dice que la prueba está contextualizada y estandarizada. Entonces, vamos a aplicar dentro del programa también una prueba para medir pues si hay un uso compulsivo, adictivo, poco saludable de pornografía, lo haremos después, y también identificar qué intervenciones necesitamos hacer pues de manera como más clara. Siguiente, por favor. Así que bueno, pues de esto va el programa. Es súper importante. Espero que entren todas y todos, porque justo necesitamos avanzar en comunidad, no solamente las personas que asistieron, sino de verdad es que esto es fundamental. Y también, si no entran, espero que esta información a lo mejor es un poquito fuerte, a lo mejor asusta, pero es importante ver las cosas con una perspectiva realista y que hagamos comunidad, docentes, familias, psicología, porque de otra manera no vamos a poder avanzar, ¿no? Estamos dejando a infancias y adolescencias pues solitas y solitos. Es todo, no sé si haya preguntas, comentarios. Claro que ya sí. hablé mucho. Se escuchó mucho mi voz por mucho tiempo. Xochitl, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, te escucho. Ah, perfecto, gracias.
Xochitl, muchísimas gracias por esta información. La verdad es que yo creo que a muchos de nosotros, pues nos abrió los ojos en cuanto a las cifras que tú mencionas, en cuanto al manejo o al mal manejo que están haciendo ahorita los adolescentes, ¿no? En esta, información errada que tienen acerca de la sexualidad y que, bueno, pues aparte es un tema importantísimo porque, pues es algo que van a vivir toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que el tener unas prácticas sanas con información veraz y no manipulada por las redes sociales y por este demonio de 7 cabezas que estamos viviendo, pues sí es importante, ¿no? Darles pues esta guía, ¿no? Y como dices, pues es responsabilidad que compartimos. Muchas veces nosotros en la escuela estamos limitados por tiempos, por los programas de estudio y demás, pero qué mejor que acudir a la expertise tuya y sobre todo pues en este programa que se ve que está bastante completo. Entonces a mí me gustaría ahorita iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Adelante papás, siéntanse con la confianza, ya sea de escribirlo o alzar su mano para que se les otorgue el micrófono y pues le pediría a Tania y a Leo que guiaran esta ronda, ¿sí? ¿Cuántas personas necesitan inscribirse para que sí se dé el curso? Pues, eso mismo había platicado con Tania. Pues mira, como son grupos que podemos, como les decía ahorita, trabajar igual con primero, segundo, tercero, pues podemos empezar un grupo con 30, 40 alumnos. ¿Sí? Y si hay más de esa gente, me imagino que se van a hacer diversos grupos. Sí, claro. De hecho, haz de cuenta que en primaria nosotros somos 5 o 6 talleristas y trabajamos con un grupo, con cierto número de niñas y de niños, con diferentes grados. Gracias. Uh-huh. ¿Cuál sería el mínimo, Xochitl, para poder abrir un grupo? Pues pensemos en 40, Jorge, en Okay. 40 adolescentes. Ahora, Leonardo y Tania ya tienen un dossier que les hice, no sé si, yo creo que después de esto se los harán llegar, donde está toda esta información, el temario, cuáles son los objetivos de cada clase, qué vamos a revisar en cada clase, las formas de pago y otra información por ahí para que lo tengan. O sea, toda esa información ustedes la van a tener. Sí, así es. De hecho, el objetivo es que posteriormente el profesor Jorge enviará a circular con esta información que nos pones, ¿no? Y el cómo se va a inscribir los papás, o sea, como más detallada la información de la inscripción, de qué temas se van a ver por clase, para que ellos ya tengan la información completa. A mí me preocupa un poco el que agarren los viernes últimos de mes, donde los chavos ya saben que ese día lo tienen libre y que se sientan como muy forzados a tener que ir en un día en el que supuestamente pues se levantarían tarde y harían cosas personales, ¿no? Es importante ahí mencionar que evidentemente el taller no empezaría a las 7:30 de la mañana como son las clases, ¿no? Haríamos un horario un poco más cómodo tanto para ustedes como para los chicos, pero consideramos que es pues un día en donde no interfiere con otras actividades, porque si bien varios de nuestros chicos tienen actividades en la tarde, como son primero que nada las elecciones por parte de la escuela, y muchos también pertenecen a algunas academias de baile o algunas clases particulares y demás, ¿no? Entonces, tratando de no interferir con la programación de sus actividades por la tarde, es por ello que elegimos como opción el que fuera los viernes de consejo técnico, en donde, bueno, pues incluso hasta para ustedes como papás, pues es hasta un poco más sencillo si están en la oficina o cualquier cuestión así, pues que estén ahí en el colegio, ¿no? Gracias.
Nada más hay que aclarar que hay un viernes, que es el de marzo, que no hay consejo, que sería un Así viernes es. por la tarde. O sea, de los 4 viernes, solo uno sería por la tarde, que es el viernes 15 de marzo. Aquí hay una pregunta, dice, me interesa mucho que mi hijo tome este taller. Para mayor información sobre el temario y preguntas particulares, ¿con quién nos dirigimos? En breve les vamos a hacer llegar la circular, ¿no? Nuevamente con costos y demás, y con los datos de la terapeuta, para que ustedes también lo tengan ya, de manera más tangible, y evidentemente, pues, también va a incluir el temario, ¿no? Va a tener un link para que ustedes también puedan ingresar ahí y vean en qué consiste. No hay más preguntas. A ver, por acá, ¿la participación de nosotros como padres será para todas las sesiones? No, de hecho, ni con las y los docentes. O sea, el programa, por eso es un programa. Las clases con las adolescencias solamente son con ellas y con ellos. La capacitación para docentes es solamente con ellos y con ellas. Y para ustedes son sesiones, ya veremos si por Teams, Zoom, o sea, pero vaya, las haremos en línea, con quienes estén inscritas e inscritos, y será nada más para la comunidad de familias. Porque es información diferente la que necesitamos saber, y de intervención y de profundidad, entonces no. ¿Se puede incorporar algún chico que, como el hermano de mi hijo que está ya en un nivel universitario, podría ir a este curso también? ¿O ya no? No es recomendable por la edad que, o sea, por la cuestión del programa, ¿no? Igual y si hay esa diferencia de edades, yo como colegio no lo recomendaría, pero bueno, no sé, Xochitl, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, considero que sería mejor que fuera para la comunidad, porque incluso uno de los objetivos es, pues, mejorar la vinculación, ¿no? Entre las adolescencias. Entonces, alguien que venga de otro lugar que no sea parte de la comunidad puede no funcionar tanto para el grupo como para tu hijo. O sea, ahí mejor hacemos otro taller para universitarios. Porque además sí los conceptos son distintos hablando de mayoría de edad. O sea, ahí es otro nivel de profundidad, ¿no? Aquí es diferente. Entonces, creo que no es muy recomendable. Claro, entiendo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya no hay, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, papás, por atender a este llamado, y en breve les estaremos enviando la información ya un poco más detallada, ¿no? Evidentemente, pues ahorita se presentó, pero bueno, también para que la puedan consultar, la platiquen en familia y pues puedan llegar a tomar alguna decisión, ¿sale? Y pues como siempre, que pasen buena noche, cuídense mucho, tápense bien, hace bastante frío. Y pues aprovecho el espacio para hacerles la invitación mañana a la noche navideña, de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Esperamos verlos por allá mañana. Muchísimas gracias, que pasen buena noche.